El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, como de costumbre, les acompañaremos allí en la pantalla de su televisor con su espacio Tablero Jurídico. Un programa pedagógico que le va a orientar en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted puede marcar nuestras líneas telefónicas 331-2265, 331-2265 o el 556-0854. 556-0854. Nuestras líneas ponemos a su disposición para que nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros le orientamos aquí en vivo y en directo, sin que tenga que, por supuesto, acudir donde el abogado, a que le oriente, a que pagarle, a pagar pasajes para desplazarse. Usted aquí marca y la respuesta la tiene de forma inmediata. Bienvenidos todas y todas a este espacio Tablero Jurídico, el programa pedagógico. Hoy queremos abrir nuestro espacio hablando un poco a petición de los que nos hizo el señor Ricardo Barbosa. El señor Ricardo Emilio Barbosa nos hace una consulta, nos dice que quiere que hablemos un poco acerca del fuero de paternidad. ¿Qué es eso del fuero de paternidad? Porque él ha escuchado que así como la mujer en gestación o en licencia de maternidad tiene una prohibición de despedirla si no se solicita previamente un permiso ante el ministerio, asimismo entonces se ha considerado que el hombre tiene esas mismas circunstancias. Entonces vamos a referirnos hoy en esto que se llama el fuero de paternidad. Fuero de paternidad, que es distinto a lo que es la licencia de paternidad. Dos conceptos que vamos a trabajar en la tarde de hoy para que ustedes, si están en una situación similar o un amigo, familiar o vecino tiene una situación de estas, pues no duden en comunicarse con su abogado, comunicarse con un consultorio jurídico, con la Defensoría del Pueblo, cualquier entidad o persona idónea, eso sí, en el tema, que les pueda orientar para que reclamen sus derechos. Hablemos entonces de que en Colombia no existía propiamente lo que conocemos hoy como licencia de paternidad. No se conocía hoy. No obstante, era necesario que así como la mujer tenía derecho a esa licencia para un proceso, un periodo de convalecencia y un periodo también en donde iba a estar con ese hijo recién nacido, lo propio hicieran los hombres, aunque no en las mismas circunstancias, porque los hombres contribuimos a crear el hijo, hacemos un aporte de ese esperma que fecunda el óvulo, pero simplemente eso, fecundamos el óvulo, la mujer es la encargada de llevar todo ese proceso de gestación durante los 9 meses de embarazo
y en la etapa posparto permanecer al lado de ese niño para amamantarlo, como lo indican los médicos pediatras. Por eso no podemos comparar la licencia de maternidad de 4 meses y medio o 18 semanas con la licencia de paternidad que pasó hoy a 2 semanas de licencia, porque aquí no se puede alegar el derecho a la igualdad previsto en la Constitución Política, artículo 13, porque hay una diferencia, hay diferencias, y esa diferencia es en la parte biológica, en la parte física, en donde se marca una distancia entre lo que es el papel que cumple la mujer durante ese lapso de tiempo y el papel que cumple el hombre. Entonces, hablamos de que en Colombia no existía licencia de paternidad. ¿Por qué no existía licencia de paternidad? Pues no había avances en la norma. Recordemos que casi siempre, para que exista un derecho que beneficie a los trabajadores y trabajadoras en Colombia, es necesario que ellos se encarguen de exigirlos, de jalonarlos, de hacer peticiones, manifestaciones o huelgas para que finalmente se pueda ceder. Casi nunca se logra una norma que entre a beneficiar al pueblo o a una parte de él si no está precedida de una protesta, de una reclamación por parte de esas personas. Entonces, en ese orden vamos hoy a dedicar el programa en el día de hoy a hablar sobre la licencia de paternidad, que tiene que ver con ese descanso remunerado que se le va a reconocer al padre de la criatura, y por supuesto vamos a hablar del fuero de paternidad, principalmente porque es nuestro tema central, para que ustedes, los señores televidentes, puedan realizar sus preguntas en torno a ese tema. Entonces decíamos que al hombre lo que se le reconocía era la posibilidad o el derecho para que la mujer compartiera algunos días de ese periodo de licencia con el hombre. Pero ¿qué sucedió al respecto? Que no era propiamente una norma que le reconocía ese descanso. Tampoco existía un fuero para los hombres. El fuero de paternidad no existía. Pero gracias a las demandas que se producen de inconstitucionalidad, o conocidas técnicamente en el ámbito jurídico como acción pública de inconstitucionalidad, que cualquier ciudadano puede presentar ante la Corte Constitucional cuando considere que una norma, que una ley de menor rango está violando la Constitución política. Y en ese orden, entonces, si nosotros revisamos el artículo 239 del Código Sustantivo Laboral, en armonía, por supuesto, con el 236 del mismo Código Sustantivo Laboral, nos encontrábamos que allí hay una abierta discriminación frente al hombre en lo que tiene que ver con la licencia de paternidad y con el fuero de paternidad, artículos 36 y 39 respectivamente del ordenamiento sustantivo laboral. Pues, ¿qué sucedía? Bien merecido lo tenía la mujer, reconocerle su licencia de maternidad y su fuero de paternidad, pero el hombre no. Entonces hay una demanda de inconstitucionalidad o acción pública de inconstitucionalidad contra estos preceptos, y ese grupo de ciudadanos considera que hay que garantizarle también al hombre ese derecho. ¿Cuál derecho? Al fuero de estabilidad laboral por paternidad. Inicialmente tenemos lo que es la Ley María. La Ley María no la podemos confundir con un fuero de estabilidad laboral. La Ley María es protectora de la licencia de maternidad, porque fue, diríamos, entre comillas, la primera disposición que se aprobó en Colombia por el órgano legislativo para que los hombres tuviéramos
una licencia de paternidad cuando hubiésemos procreado o que el hijo hubiese nacido. Es decir, mientras a la mujer se le reconocía siempre esa licencia, al hombre no. Ella podía compartir unos días, muy pocos días, con el padre de su criatura, pero este no tenía en la ley ese reconocimiento. Por eso en el año 2002, con la ley 755, conocida como Ley María, entonces se le reconoce al padre de esa criatura también 8 días de licencia remunerada por paternidad. Y hasta allí todo estaba claro. Más adelante o recientemente, el año pasado, esa licencia de paternidad se amplía de 8 días, corrijo, de una semana a 2 semanas, con la posibilidad de que se pueda ampliar hasta 5 semanas el periodo de licencia de paternidad. Pero para que esa licencia de paternidad pueda llegar a 5 semanas, como lo indica la ley 2114, es necesario que la economía demuestre que está generando empleo y que el índice o la tasa de desempleo en Colombia se reduzca. De tal suerte que dice la norma que por cada punto que rebaje la economía, la tasa de desempleo, entonces asimismo va a incrementarse la licencia de paternidad hasta llegar a un máximo de 5 semanas. Hoy en día recordemos que la tasa de desempleo en Colombia está bastante alta y la idea es que cuando baje de 2 dígitos pueda llegar a rebajar un punto por cada punto que a su vez, por cada punto que logre rebajarse, una semana se le agrega de licencia de paternidad hasta que llegue un máximo de 5 semanas, 5 semanas. Esto pues en lo que tiene que ver con la licencia de paternidad. Pero el plato fuerte nuestro, con el que hemos iniciado el programa, es sobre el fuero de paternidad. Porque ya hemos dedicado a hablar de los fueros y dentro del ordenamiento jurídico, no solamente desde el punto de vista jurisprudencial, sino también desde el punto de vista de la ley, ya los fueros han ido incrementándose por la actuación de mala fe de muchos empleadores que a sabiendas de que esa persona le asiste una protección, no optan por brindárselas, sino que deciden terminar esa relación laboral. Entonces, vamos a hablar entonces de la ley 2141 del año 2021. Repito, ley 2141 del 2021, alusiva a lo que es el fuero de paternidad. Digamos entonces que cuando se establece en el artículo 39 la prohibición de despedir a una mujer que está en gestación o que está en licencia, no solamente se busca con esta prohibición proteger a esa madre en gestación o recién dada a luz, sino que se busca es proteger principalmente al niño. Esa es la esencia del fuero de maternidad y hoy también con el fuero de paternidad. Entonces, si la idea es proteger no tanto a la mujer con ese fuero, sino al niño que está por nacer o recién nacido, entonces, ¿por qué razón privar al hombre de esto o de este derecho como lo tiene la mujer? Por esa razón, nuestro máximo intérprete de la norma, al resolver la demanda de inconstitucionalidad o de acción pública de inconstitucionalidad, estableció que efectivamente el artículo 236 y el artículo 239 del Código Sustantivo Laboral estaban violando de una manera muy evidente este precepto constitucional que es el derecho a la igualdad, artículo 13, el artículo 44, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, entre otros aspectos. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué le sirve a la mujer que no está trabajando, pero
está en licencia de maternidad o está en gestación. Si no está trabajando, no va a tener igualmente recursos para sustentar la demanda que requiere ese niño en materia alimenticia los primeros meses. Entonces, si esa mujer no está trabajando y el que trabaja es el padre, pues obviamente hay que garantizarle a ese padre una estabilidad en el empleo para que pueda por lo menos suministrarle o proveerle para esos primeros meses de nacido a su hijo lo elemental en materia de alimentos, y perdonen la redundancia, elemental en materia de alimentos. ¿Por qué razón? Porque siempre se había pensado en proteger el trabajo de esa mujer, pero nos preguntábamos, ¿y si la mujer no trabaja? El que trabaja es el hombre, ¿qué sucede si lo despiden? ¿Tiene fuero? Pues en Colombia no tenía fuero. Entonces comenzó a crearse una línea jurisprudencial y finalmente se llegó a la sentencia C005 del año 2017. Sentencia C005 del 2017 como consecuencia de esa acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos que hemos venido reiterando, como lo son el 236 y el 239 del Código Sustantivo Laboral. Entonces, ¿qué pasaba? Que era ella la que tenía ese derecho. Pero hoy en día está comprobado, si el hombre, padre de esa criatura que está por nacer, o que su madre está en licencia de maternidad, va a ser despedido, entra a tener los mismos derechos. Antes era una acción pública de inconstitucionalidad, se había declarado inexequible parcialmente esos artículos. Y los jueces debían, por supuesto, tener en cuenta. Pero no se tenía en cuenta porque no era una ley, era una jurisprudencia. Y aún muchos jueces de la República, de los miles y miles que hay en el país, pues no habían caído en cuenta que ese precepto había que ponerlo en práctica, tomarlo como precedente jurisprudencial. Pero los jueces siempre se apoyaban en el artículo 230 de nuestra Constitución para indicar que en sus providencias solamente estaban sometidos al imperio de la ley, que la jurisprudencia y la doctrina pues eran criterios auxiliares y que no eran una obligación aplicarlos en el momento de resolver los casos. Entonces, ¿qué sucede? Pues los ciudadanos iban a demandar, y en ese efecto se viene la demanda, y a pesar de existir esa sentencia desde hace 5 años, pues no la aplicaban, porque seguía despidiéndose a los hombres cuya mujer estaba en embarazo o en periodo de licencia de maternidad, y ella no trabajaba. Y la sentencia dice que había que protegerlos. Entonces, no se protegían. Por eso, enhorabuena, la ley 2141 del año 2021, 2141 del 2021, estableció que así como la mujer en gestación o recién da a luz o en periodo de licencia de maternidad tiene un fuero que le ampara o le prohíbe al empleador despedirla si previamente no ha elevado la solicitud ante el Ministerio del Trabajo, que esa misma disposición se pudiera aplicar a los hombres cuando la mujer no está trabajando, está en gestación o está en licencia de maternidad. Y es como de esta manera comienza entonces a ampliarse la cobertura de beneficiarios, porque como es una jurisprudencia, los jueces puede ser que la apliquen, puede ser que no, pero cuando es una ley ya hay que aplicarla con rigurosidad. Lo mismo deben hacer con la jurisprudencia, porque algunos jueces no salen de ese, digamos, ostracismo, no salen de ese artículo 230. Hace mucho rato, la Corte Constitucional ha indicado que el precedente jurisprudencial no es un criterio meramente auxiliar, sino que los jueces deben fundar sus providencias en el precedente. Todos los jueces de la República hoy están obligados a leer
y aplicar la jurisprudencia alusiva a los casos que les ponen a su disposición. Entonces, estaba ahí la disposición, pero no la aplicaban, simplemente porque no estaban sometidos al imperio de la ley, según el artículo 230 de la Constitución Política. Pero hoy, al igual que sucede con esta sentencia C005 del año 2017, debe usted como abogado exigir la aplicación de ese precedente. ¿Por qué? Porque no es un criterio auxiliar, es una obligación para el operador judicial o juez de la República. Luego, la ley 2141 ordena al empleador para que a ese trabajador que va a despedir, cuya esposa está en gestación o en licencia de maternidad y no trabaja, no tiene un trabajo, entonces el empleador debe garantizarle la estabilidad laboral reforzada a ese trabajador. Pero para garantizar la estabilidad reforzada no significa que no se pueda despedir. Sí se puede despedir, y lo hemos dicho aquí continuamente. Los trabajadores con fuero se pueden despedir. Claro que se pueden despedir los trabajadores con fuero. El problema es que para despedirlo se debe acudir ante el Ministerio del Trabajo, si es un hombre que está aforado por estabilidad en paternidad, si es una mujer por maternidad, si es una persona que está incapacitado, si es una persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, si es una persona que se encuentra en prepensionalidad. Todos ellos hay que acudir ante el Ministerio del Trabajo para que se le levante el fuero de estabilidad laboral reforzada, cualquiera que sea la circunstancia. El único fuero que no se acude ante el Ministerio del Trabajo, sino ante el juez laboral, ante un proceso especial, que así se denomina por parte de la norma, proceso especial de levantamiento del fuero, que le asiste ¿a quién? Al que tiene fuero laboral. Esa persona que ha fundado un sindicato, esa persona que no habiendo fundado el sindicato se adhirió al mismo antes de la inscripción de su estatuto o de su reconocimiento ante el Ministerio del Trabajo, también tiene fuero, por supuesto sin que pase 6 meses después de la fundación. Y tienen también fuero los integrantes de la junta directiva del sindicato, sus 5 principales, sus 5 suplentes y los 2 representantes de la comisión de reclamo. Esas 12 personas que hacen parte de un sindicato tienen fuero de estabilidad laboral reforzada y son los únicos cuyo fuero en materia laboral, para garantizar la estabilidad, no lo puede resolver el inspector, sino que debe acudirse ante un juez laboral del circuito, que es el funcionario judicial competente para el levantamiento de este fuero. Por eso, si usted nos está escuchando hoy, señor empleador, porque el programa Tablero Jurídico siempre se dirige en 2 vías, que se llaman contrapartes. En este caso, hablamos del empleador y del trabajador. En esas 2 vías, a usted, señor empleador, le sirve, le interesa escuchar Tablero Jurídico para saber que no puede despedir a un trabajador que tiene fuero si previamente no agota unos requisitos ante las entidades que hemos citado. Y a usted, señor trabajador, que a lo mejor tampoco conoce la disposición, también le dirigimos este programa para decirle: usted tiene un fuero de estabilidad laboral reforzada y amerita su reclamación ante ese funcionario para que usted no sea objeto de ningún tipo de atropello o de vulneración de sus derechos. Entonces, esa ley 2141 del año anterior lo que nos está diciendo es: vamos de alguna manera a amparar al trabajador. ¿Y cómo lo vamos a amparar? Así como amparamos a la mujer, a la madre de ese niño, vamos a amparar a ese trabajador. De tal suerte
que si por alguna circunstancia ese hombre cuya esposa no trabaja y está en gestación o se encuentra en licencia de maternidad, es despedido, entonces él puede demandar o solicitar vía tutela el reintegro al trabajo, porque de esta manera puede revertir la decisión del empleador de despedirlo sin agotar el requisito previo. No es que por el hecho de usted tener un fuero a usted no lo puedan despedir, se puede despedir. Pero para poder despedirlo hay que acudir a los artículos 6263 y establecer si el comportamiento de ese hombre se adecuó o se subsumió dentro de alguna de las causales que establecen los artículos 62 y 63, conocidas como justas causas para dar por terminada una relación laboral. Recordemos que esas justas causas que están definidas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo Laboral están en cabeza tanto el empleador, que puede despedir a ese trabajador cuando se cometa esa infracción, o por parte del trabajador, que puede renunciar, motivando esa renuncia y configurando lo que conocemos como despido indirecto o autodespido, que es cuando el empleador no despide directamente a un trabajador, sino que genera las condiciones para que ese trabajador presente la renuncia, como cuando no le pagan el salario, como cuando no lo afilian al sistema de seguridad social, como cuando lo maltratan sin ningún tipo de justificación o le hacen acoso laboral. Vamos a ir con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien. ¿Su nombre cuál es? Usted que está viendo el programa aquí. Sí, Hay una señor. consulta. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Alirio Camargo. ¿Alirio o Abilio? Alirio Camargo. Camargo. Cuéntenos, don Alirio Camargo, ¿cómo está? No sé, lo que pasa es que yo tengo una pensión desde el año 88. Sí, señor. Yo me mostré dos dedos de la mano izquierda. Pero a mí me tienen que devolver 700. Don Alirio, usted nos dice que está pensionado desde el año 1998, 88. 88. ¿Quién lo pensionó? En ese entonces era el seguro social. Lo pensionó el Seguro Social. ¿Y el Seguro Social lo pensionó a usted por accidente laboral, por enfermedad laboral, o fue por accidente o enfermedad de tipo común? No le escucho bien, se está entrecortando la comunicación, don Alirio. Si usted está en un celular o en un teléfono inalámbrico, por favor se ubica más cerca de la base o de la conexión para poder que le escuchemos mejor. A ver, yo estoy aquí al frente del televisor, que estoy viendo al señor A. Correcto. Lo que pasa es que a mí me pensionaron por invalidez desde el año 1988. Correcto. Entonces yo tengo 766 semanas. Don Alirio, la pregunta que le hacíamos es, si a usted lo pensionaron por enfermedad o accidente, ¿eso fue de origen laboral o fue de origen común? Fue laboral. Origen laboral, perfecto, perfecto. Desde el año 1988. ¿Qué edad tenía usted cuando lo pensionaron? Tenía 24 años. 24 años. ¿Tenía 24 años cuando lo pensionaron? Sí, señor, por invalidez de la mano izquierda. Correcto. ¿Y tenía 766 semanas? Tengo 766 semanas a la historia laboral del seguro, que yo tengo la historia laboral. Perfecto. Me dijeron que esa plata me la devolvían cuando completaran los 62 años. Correcto. Y resulta que hace 2 años me llegó una resolución nueva de Bogotá que dice que la pensión mía será vitalicia a partir de los 60 años. Entonces yo quiero darme cuenta de qué pasa. Se acaba la invalidez y sigue la vejez y la plata me la tienen que devolver. Sí, señor. Vamos a hacerle una precisión ahí, don Alirio, y quiero que usted me escuche atentamente, porque como ese es un programa pedagógico, debemos dejar bien claros cada uno de los conceptos que usted está solicitando, se le esclarezcan.
Usted me dice que cuando lo pensionaron en el año 1988, en ese momento usted tenía 766 semanas. No, yo trabajé con la empresa, después de que yo salí de la empresa pensionado, yo me dediqué al transporte y seguí cotizando, porque la historia laboral dice así: podía seguir laborando, más no en el puesto que venía desempeñando, y como yo era operario de maquinaria en esa empresa, entonces la empresa también se acabó. Correcto. Pues cuando yo salí pensionado, yo me dediqué al transporte, y llevo 32 años en el transporte. Correcto, correcto. Y eso fue lo que le permitió cotizar las 766 semanas. Sí, señor, ahí están todas las empresas de servicio urbano, de carretera, de camiones y todo, yo tengo toda la historia laboral. Muy bien. También me dijeron en Colpensiones que a mí me volvieron la plata cuando completara los 62 años, pero como a mí me llegó una resolución que dice que la pensión mía será vitalicia a partir de los 60 años, porque a mí me agarró la ley vieja. Correcto, correcto. Muy bien por esa explicación, y ya le vamos a indicar por qué le habíamos solicitado a usted que nos esclareciera ese hecho. Lo segundo, usted nos está diciendo, la pregunta suya se limita a saber si esas semanas que tiene usted se las van a devolver a manera de indemnización sustitutiva de la pensión, de vejez, porque no cumplió con las semanas, o si en su defecto van a servir porque a partir de esa resolución que le notificaron, le están diciendo que su pensión queda vitalicia. Esa es la pregunta que usted nos está formulando, y vamos a resolverle entonces. Puede colgar la línea telefónica y prestar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar a su consulta. ¿Está claro, don Alirio? Está claro, entonces que cuelgo y me doy cuenta de lo que... Sí, señor, cuelgue para que tome atenta nota de la respuesta. Bueno, hágale que necesito, porque tengo 766 semanas que me dijeron que me las devolvían cuando completara los 62 años, y me lo dijeron. ¿En qué fondo está usted ahorita mismo? ¿Está en el mismo Seguro Social? No, hoy en día a mí me paga FOPE, porque el Seguro Social ya acabó hace más de 20 años y ustedes se dan cuenta. No, la pregunta es... Nos pasaron a más de uno, nos pasaron para varias entidades de pago, de esa vaina de pago. Correcto, pero la pregunta, don Alirio, es si su fondo de pensiones es el Seguro Social o es un fondo privado, donde tiene las semanas. No, la del Seguro Social, porque yo estoy en Colpensiones, yo tengo la resolución de Colpensiones. Perfecto, perfecto, don Alirio. Entonces vamos a responderle, puede colgar la línea telefónica y escuchar atenta nota. Ya, vale. Bueno, es cierto, y a todos nuestros televidentes, para que se enteren qué sucede al respecto. Antes le pedimos al amigo Edison Yantén para que por favor nos cierre la línea telefónica y nos permita mejorar la comunicación con nuestros televidentes. Muchas gracias. ¿Qué sucede entonces si una persona ha sido pensionado por invalidez de origen laboral, cumple con la edad de 62 años hoy y tiene 766 semanas? Si esa persona está en Colpensiones, pudo haber seguido cotizando para ajustar las 1.300 semanas y obtener las dos pensiones. Ya vamos a ir con un televidente en línea, o acumulemos las dos llamadas para que nos vamos con estas dos preguntitas en el día de hoy. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, tenemos un televidente en línea, pero no logramos captar la comunicación con él. Si nos puede repetir la llamada o mejorar la calidad de la comunicación. Aló, buenas tardes. Bueno, no tenemos comunicación con el televidente, vamos entonces a proceder a continuar con la respuesta al amigo Alirio Campo. Entonces nos decía Alirio Campos que en 1988, hace 34 años, lo pensionan cuando tenía 24 añitos. Cuando a él lo pensionan, se le reconoce la pensión por invalidez, y recordemos que en ese entonces el Seguro Social era Fondo de Pensiones y era ARL. Entonces le reconoce la pensión de origen laboral, y esto no significa que no pueda a futuro aspirar a una pensión de origen o por vejez, diríamos aquí en este caso. Porque todo aquel que obtiene una pensión por invalidez de origen laboral
puede aspirar a tener otra pensión de vejez en su vida. Eso es claro. Lo que no se puede obtener son dos pensiones. Cuando es de origen laboral, vale, dos pensiones se pueden obtener: la invalidez de origen laboral y la pensión de vejez. Pero cuando la invalidez es producto de un accidente o una enfermedad común, no puede reclamar pensión. Y en ese caso se establece que la pensión de invalidez, cuando es de origen común y la persona cumple la edad para pensionarse, entonces esa pensión pasa a pensión de vejez, que queremos entender no sea el caso del amigo Alirio, porque ahí le están poniendo a perder el derecho. Porque si la pensión que le reconocieron a usted de origen laboral, esa invalidez, deben devolverle las 766 semanas que usted cotizó, posteriores incluso al reconocimiento de la pensión de invalidez. De lo contrario, usted estuvo desperdiciando su dinero, porque usted estuvo haciendo unos aportes a sabiendas de que estaba pensionado, y el Seguro Social nunca le dijo: no siga aportando, porque en el evento en que usted estructure el derecho para la pensión de vejez, no se la vamos a reconocer. Entonces recibió el dinero. Esto lo estoy indicando hipotéticamente en el evento en que no le devuelvan ese dinero. Y ese dinero se lo deben devolver conforme al artículo 37 de la Ley 100, en donde se define de forma clara lo que es la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez. Indemnización sustitutiva de la pensión por vejez. Y dice la norma del artículo 37 que cuando una persona ha cumplido la edad mínima para pensionarse por vejez y las semanas depositadas hasta ese momento son insuficientes, entonces esa persona tiene derecho a que le devuelvan las semanas que hay allí aportadas. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, si es en un fondo como Colpensiones. Pero si es en un fondo privado, lo que la persona puede reclamar es la devolución de saldos, tal como lo prevé el artículo 66 de la Ley 100. Ahora bien, le reiteramos al amigo Alirio: si usted ya lo pensionaron por invalidez y pasó a ser una pensión vitalicia, que eso no vaya a servir para negarle a usted la entrega de los dineros que tiene allí depositados como indemnización sustitutiva de la pensión. Entonces debe hacer el trámite, acercarse y exigirles a ellos que, como ya cumplió la edad para pensionarse por vejez y no tiene las semanas suficientes, entonces para que se sirvan entregarle las semanas que allí tiene. Le aclaro, no había que esperar a cumplir los 62 años, porque la norma establece que cuando cumple los 66 años, los 62 años, o en su defecto, si a usted lo pensionan por invalidez, y esa invalidez es de origen laboral, como en efecto ocurrió en su caso, deben devolverle a usted las semanas que tenía depositadas allí. Entonces, que esto no vaya a servir para posteriormente negarle a usted la devolución de esas 766 semanas. Incluso, si usted se pensionó hace 34 años y usted hubiese sido o estuviese cotizando de manera juiciosa a Colpensiones, había alcanzado a estructurar la pensión, porque estamos hablando de 34 años atrás. Hoy en día se siguen 1.300 semanas, significa que con 26 años aportados usted había podido obtener esa pensión, y aún está, pero está un poquito distante de estructurar esa pensión, porque tiene 766, le estarían faltando a usted en este momento 534 semanas, 534 semanas para ajustar las 1.300, y 534 semanas le da alrededor de 11 años, 11 años, mucho tiempo para que usted comience a disfrutar de una pensión de vejez. Por eso, si usted lo considera, haga una ponderación, calcule cuánto es el dinero que le van a entregar cuando usted se vaya a Colpensiones a retirar esas 766 semanas. Le hago una recomendación previa:
busque quien le revise la historia laboral. Eso se lo hacemos en la oficina, porque muchas veces mutilan las historias laborales y el tiempo representado en semanas no corresponde a lo que usted aportó en toda su vida laboral. Casi siempre, por no decir nunca, hay una equivocación en que le figuren más semanas de las que usted ha cotizado, pero siempre va a faltarle semanas de las que usted cotizó, menos semanas de las que usted cotizó. Por eso es muy importante hacer revisar la historia laboral. En los teléfonos que aparecen en pantalla le podemos nosotros orientar al amigo Alirio. Esto pues para que lo tenga con claridad y no vaya a permitir que se le queden con ese derecho. Vamos entonces, o esperamos que el amigo Alirio haya escuchado atentamente la respuesta que le damos. Inicie el trámite. Si se lo niegan, en pantalla están nuestros teléfonos y nuestras direcciones para que usted agende cita, llévenlo a la historia laboral. Si les piden una resolución, llévela, los documentos que estén en su poder, allí la atendemos de manera personalizada. Pues bien, vamos a culminar entonces con lo que iniciamos el día de hoy, y es el tema del fuero de estabilidad por paternidad, Ley 2141 del año 2021, en el cual se consagró entonces que el hombre también tiene un fuero de estabilidad de no ser despedido si no se agota previamente un permiso ante el Ministerio del Trabajo cuando tiene la esposa en gestación o en licencia de maternidad y esta última por alguna circunstancia no se encuentra trabajando. Ese fuero que le asiste a la mujer con ocasión de su condición se traslada al hombre en el sentido de no poder ser despedido si no lo autoriza el Ministerio del Trabajo. ¿Está claro esta parte? Y por eso nos vamos a despedir, no sin antes invitándolos a ustedes a que sigan este programa en YouTube, donde están todos los programas por el título. Hoy hablamos sobre el fuero de paternidad, Ley 2141 del 2021. Si algo se te quedó en este programa, en pocos minutos puedes revisarlos en YouTube, porque ayer amigo Edinson lo va a subir para que ustedes lo puedan descargar y repasar lo que no hayan alcanzado a interpretar en el día de hoy. Recuerden que este espacio se emite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. A todos ustedes le agradecemos por haber amplificado la señal del canal C, de Global Televisión, canal 12, y de Encali TV, señal o canal 112 de Encali TV. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.